Bienvenidos al curso de macroeconomía. En este primer módulo lo que vamos a hacer es presentar un panorama general de lo que es la macroeconomía y los temas que vamos a tratar y su importancia. Además, en este módulo lo que vamos a ver son dos conceptos fundamentales que vamos a repetir a todo lo largo del curso, que es el Producto Bruto Interno y la inflación. A continuación, como vemos, este es el panorama del curso, donde estamos indicando los módulos que veremos, los 7 módulos en los que está compuesto este curso. En el primer módulo, que es el que trataremos ahora, es el de brindar una introducción y los conceptos básicos. Como voy a destacar a lo largo del curso, el tema de la macroeconomía es como armar un rompecabezas. En un primer momento lo que vamos a ver es el mercado de bienes, luego el mercado de dinero, y lo que vamos a aprender es que el equilibrio macroeconómico se da precisamente cuando ambos mercados, tanto el mercado de bienes como el mercado de dinero, se encuentran en equilibrio. Y cuando nosotros ponemos estas dos grandes piezas, que es el mercado de bienes y el mercado de dinero en conjunto, a eso nosotros le llamamos el modelo ISLM. Y les adelanto el significado, porque le llamamos IS y LM. IS es el mercado de bienes y LM es el mercado de dinero. Cuando ambos mercados, el mercado de bienes y el mercado de dinero, están en equilibrio, entonces la economía en su conjunto está en equilibrio. En la sección quinta, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar este modelo a la realidad peruana, a la realidad latinoamericana y los problemas que se presentan en esta aplicación. A todo lo largo de estas 5 sesiones, nosotros vamos a asumir una economía cerrada, una economía muy sencilla, pero cerrada. Y entonces lo que hacemos es, como queremos que esta discusión sea realista y se aplique al mundo real, actual, entonces lo que hacemos en la sección sexta es abrir la discusión pensando en el país como una economía abierta en el mundo. Y finalmente vamos a concluir el curso en el módulo séptimo con una discusión sobre el mediano y largo plazo, que es de enorme importancia actual. Entonces, comenzamos esta primera sesión en la cual ya hemos indicado de manera general el objetivo del curso, pero cabe insistir en cuáles son esas preguntas principales. Lo que preocupa principalmente a la macroeconomía es entender el funcionamiento del sistema económico en el cual se desenvuelven las empresas y los individuos. Esta comprensión del sistema económico en el cual se desenvuelven las empresas y los individuos la hacemos porque necesitamos de esa visión para tomar decisiones correctas, efectivas y oportunas. Entonces, las preguntas que están en el corazón del curso es, por ejemplo, ¿qué determina el nivel de actividad de una economía? Específicamente, ¿qué ocasiona el nivel de crecimiento del Producto Bruto Interno? ¿Cuáles son los efectos de la inflación? ¿Cómo podemos mejorar nuestra balanza comercial? Esas son algunas de las preguntas que nosotros vamos a responder a lo largo del curso. En términos del enfoque, es importante, lo más importante es que el curso sea útil y nosotros vamos a ilustrar los distintos temas que trabajemos con una serie de ejemplos adaptados a nuestra realidad. El curso está basado en el libro de Blanchard sobre la macroeconomía y este curso corresponde directo o indirectamente a una economía un poco significativamente distinta a la de nosotros. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en el curso es adaptar, va a haber un proceso de adaptación y de reflexión de cómo los conceptos deben ser modificados a la realidad peruana y latinoamericana. Cuando los macroeconomistas pensamos en los grandes temas de la macroeconomía, generalmente nosotros estamos pensando en 4 temas. Esos son los 4 temas que se abordan desde el punto de vista de la macroeconomía: la producción, la tasa de inflación, el desempleo y las cuentas externas. En realidad, cuando nosotros leamos el libro,
lo que nosotros nos vamos a dar cuenta, y aquí ya hay un primer esfuerzo de adaptación a la realidad peruana y latinoamericana, nos vamos a dar cuenta que en el libro se destacan tres temas, los tres primeros que aparecen en el cuadro: la producción, la inflación y la tasa de desempleo. Y no aparece el último tema, que es las cuentas externas. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que Estados Unidos, a diferencia del Perú, hay algunas diferencias fundamentales. Y al comenzar este curso yo quisiera destacar una característica importante. Quizás el gran mensaje que ustedes se llevan, no solamente de esta sesión, sino del curso en su conjunto, es que el Perú es una economía pequeña y abierta. Esta definición del Perú, este reconocimiento del Perú como una economía pequeña y abierta, tiene enormes implicancias, porque el Perú depende mucho del contexto internacional y es una economía bastante más abierta que la economía norteamericana. Entonces esta definición de economía pequeña y abierta es una constante que nosotros vamos a destacar por las implicancias que tiene en la política económica. El primer gran tema que hemos señalado es el Producto Bruto Interno. Y al respecto, quisiera mostrar en este gráfico, en este cuadro, el Producto Mundial, el Producto Bruto Interno Mundial, tal como aparecen las estadísticas y que nosotros tenemos constantemente que utilizar. Y aquí tenemos el crecimiento del Producto Mundial por regiones entre los años 2016 y 2017. Aquí nos damos cuenta qué importante es esta categoría y cómo esta categoría, este concepto, varía sustancialmente entre regiones y va variando también a lo largo del tiempo. Tenemos, por ejemplo, que para el año 2016 el Producto Bruto Interno del mundo en su conjunto, el crecimiento que se espera es de 3.2% y que se espera que para el 2017 se incremente ligeramente a 3.5%. Pero varía mucho por regiones y esta es una primera curiosidad y preocupación que vamos a ver en el curso, es por qué estas diferencias por regiones. Estados Unidos, por ejemplo, está creciendo a una tasa de alrededor de entre 2.4, 2.5%, mientras que en otras zonas, en otras regiones, es mucho menor, como en la zona del euro, que es 1.5%, alrededor de esa cifra, y tenemos otras regiones muy dinámicas que, pese a que se están enfriando, como se dice, gradualmente, sin embargo tienen un ritmo de crecimiento mucho mayor. Y estas diferencias regionales, quizás la diferencia más notable para nosotros como latinoamericanos es qué está sucediendo en estos momentos con nuestra región. Para el año 2016, el crecimiento es significativamente menor, no solamente menor, sino que es la única región del mundo que tiene un crecimiento negativo. Aunque se espera que para el 2017 va a haber una recuperación al 1,5%. Entonces, desde el punto de vista de la macroeconomía nos interesa no solamente las diferencias entre regiones, sino nos interesa qué determina esta variación entre año y año. ¿Qué cosa es lo que va a hacer posible que, por ejemplo, la economía de América Latina y el Caribe vaya de menos 0.5% en el 2016 a 1.5% en el 2017? Entonces, este es uno de los grandes temas, el Producto Nacional, y es justamente en este primer módulo que vamos a destacar un poco, vamos a analizar en qué consiste el Producto Bruto Interno, como veremos en unos minutos más. El segundo gran tema que nos interesa en la macroeconomía es la inflación. La inflación la vamos a definir en unos momentos, pero podemos adelantar que es la variación porcentual en los precios. Y ahí lo que nosotros tenemos
tomamos cifras del Banco Central de Reserva del Perú, que es la entidad que tiene por misión velar para que el crecimiento de los precios no sea ni muy alto ni muy bajo, ahí vemos en este gráfico el crecimiento de la inflación en términos porcentuales. Y ahí vemos que la inflación en el Perú, ahí tenemos estas líneas punteadas. Estas líneas punteadas que van desde el 1% al 3% son las metas de inflación del Banco Central de Reserva y podemos ver que nos estamos escapando un poco del límite establecido, que es del 3%, y es por eso que a partir del 2016 el Banco Central está haciendo esfuerzos para reducir la inflación. Esa marca o esa evolución a partir del 2016 es más gruesa porque no tenemos certeza de cuál será el nivel de inflación. Un tercer tema, como decíamos, es el tema del desempleo. El tema del desempleo lo ilustramos con estas cifras sobre la tasa de desempleo. Y este tema del desempleo es particularmente importante en Europa y los Estados Unidos. En el caso peruano, es importante destacar que el tema del desempleo tiene otra significación porque el grado de formalidad e informalidad es muy distinto y muy superior al de Europa y los Estados Unidos. En esas regiones, en esos países, el desempleo, la medición del desempleo es una preocupación constante de la sociedad en su conjunto. Ahí tenemos en estas cifras, por ejemplo, el caso reciente de España, cómo con la crisis económica el desempleo en España, la línea roja en el gráfico, se eleva sustancialmente, llegando a récords históricos de un 25% del desempleo, de la tasa de desempleo, proporción que fue incluso mucho mayor en los estratos, en los grupos de población más joven. Pero afortunadamente vemos también en el caso del gráfico cómo en España a partir del 2013 va habiendo una recuperación económica, un mayor crecimiento que se va expresando en una reducción de la tasa de desempleo. Finalmente, el cuarto tema que habíamos mencionado era el tema de las cuentas externas y quizás la variable más importante es la balanza comercial. Y la balanza comercial, como la vamos a definir un poquito más adelante, son las exportaciones menos las importaciones. Este cuadro nos muestra, por ejemplo, esta es la balanza comercial del Perú. Tomamos como fuente el Banco Central de Reserva, nos muestra cómo las exportaciones del Perú en el año 2015 eran de 34 billones de dólares, mientras que las importaciones eran superiores, eran de 37 billones. Es decir, este cuadro nos muestra cómo el nivel de exportaciones es inferior al nivel de importaciones. Las exportaciones es lo que vendemos al exterior, mientras que las importaciones es lo que compramos del exterior. Y entonces este cuadro nos muestra que la balanza comercial está en negativo. Y está en negativo ya desde hace varios años y constituye una fuente de preocupación. La proyección para el 2016 y el 2017 es que esta cifra negativa de la balanza comercial se va a mantener, aunque se espera que se reduzca. El tema de la balanza comercial y del sector externo es, a mi juicio, uno de los temas y preocupaciones principales en la economía peruana. En síntesis, ¿qué podemos aprender de lo que hemos visto en estos minutos? Que, bueno, lo que hemos hecho es trazado el panorama general de las preocupaciones que abordamos los economistas y que podemos ver cuáles son algunas de las interrogantes que están en el centro de nuestra atención. En el centro de nuestra atención está ¿por qué crece una economía? ¿Y qué políticas deberían implementarse para que una economía crezca?
por ejemplo, una gran pregunta que nos hacemos actualmente es cuál será el desempeño de la economía norteamericana, muy importante porque es la economía más importante del mundo en términos de tamaño y dinamismo. ¿Crecerá la economía de los Estados Unidos en el 2017 y el 2018? O, para llevar a esta pregunta al terreno de nuestro país, ¿crecerá la economía peruana en los próximos años? ¿Y de qué depende que la economía peruana crezca o no?